Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Vamos a estar en el capítulo 15 de Apocalipsis. Vamos a leer todo el capítulo. Este es un capítulo corto, pero vamos a enfocarnos solamente en los primeros 4 versículos del capítulo 15. Entonces vamos a leer todo el capítulo, oramos y luego nos vamos a enfocar solamente en los primeros 4 versículos del capítulo 15. Apocalipsis 15, verso 1 dice así: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Señor, te pedimos de tu dirección, te pedimos de tu Espíritu Santo para que tú abras tu palabra, Señor, penetres a nuestro corazón, abras nuestros ojos a tu verdad y podamos contemplar, Señor, tu grandeza. Que el día de hoy podamos unirnos a este coro de los vencedores para declarar, Señor, tu grandeza, para reconocer que son grandes y maravillosas tus obras, que tú eres el Señor Dios Todopoderoso, que todos tus caminos son justos y verdaderos y que tú eres el Rey de los santos. Te pedimos, Señor, que tú puedas marcarnos con esa verdad y que podamos vivir en una adoración continua para ti que eres digno. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo y te damos gracias, Señor. Amén. Hemos caminado a lo largo del libro de Apocalipsis y hace 2 semanas más o menos veíamos un diagrama del libro, más o menos cómo está dividido el libro. Y la semana pasada vimos o hablamos acerca de la cosecha. Vimos cómo se anuncia que el Señor va a comenzar con la cosecha, con la siega, y vimos 2 ejemplos muy agrícolas. Vimos primero lo que es la siega del grano, como dice que con esa hoz van a levantar el grano, y después vimos un ejemplo muy gráfico que era el de la vendimia, cómo se da la instrucción de que se corten los racimos de la tierra y se lleven al lagar de la ira de Dios, dice, donde van a ser pisados. Y vimos esa imagen, mostramos cómo era un lagar, y vimos cómo en lugar de jugo de uva, lo que Apocalipsis describe es sangre, una cantidad impresionante de sangre. Dice que llega a la altura del freno de los caballos por más de 300 kilómetros. Y veíamos que esa era una figura, una imagen de la ira de Dios, cómo Dios de manera violenta representa su ira en esta imagen. Y es bien interesante porque inmediatamente después, en el capítulo 15, hay como otra pausa, y nos dice el versículo 1 que Juan ve otra señal en el cielo. Y eso es muy similar a lo que nos describe cuando empezamos este bloque de las señales que está en el capítulo 12. Así comenzamos el capítulo 12 con Juan. Dice: apareció en el cielo una gran señal, y comienza a describir a esa mujer que ve. Y ahora en el capítulo 15 regresa y ve otra señal grande y admirable.
Y la señal que Juan ve dice que son 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, es decir, la última serie de 7, las copas que son las últimas plagas. Y dice el versículo 1 que con ellas se consuma la ira de Dios. Lo que está diciendo es que por fin Dios va a completar su plan. Por fin se va a manifestar de manera definitiva, total, la ira de Dios a través de estas 7 plagas, que son las 7 plagas finales. Sin embargo, en el versículo que sigue, nuevamente Juan cambia el escenario. Y en el verso 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y en este verso hay varias cosas muy interesantes. Primero, cuando menciona el mar de vidrio, eso nos lleva a pensar en el capítulo 4. En el capítulo 4, Juan describe cómo se ve el trono de Dios, cómo se ve el cuarto de control del universo. Dice en el verso 6 del capítulo 4 que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en su momento hablábamos cómo en la antigüedad se hablaba del mar como algo caótico, algo donde surgían cosas terribles. Y cómo Dios a través de su poder manifiesta el poder sobre los mares. Y dice que delante del trono de Dios el mar no está picado, no hay olas, dice es semejante a un cristal, es como un mar de vidrio, tranquilo. Es interesante porque en el verso 2, si regresas al capítulo 15, describe entonces algo similar. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y ve personas, no solamente ve ese mar que ahora se ve como mezclado con fuego, sino que habla de un grupo de personas, dice, los describe como los que han alcanzado la victoria. ¿La victoria sobre qué? ¿O qué es lo que ganaron? Dice allí que ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Capítulos anteriores, vimos desde el capítulo 13, cómo se describen estas bestias. Y hablábamos del tipo de influencia que representaban, el poder humano, sean en los reinos, sea en la economía, y cómo se describe a estas personas, este grupo de personas que están sobre el mar de vidrio, como los que han alcanzado la victoria. Ahora, el Apocalipsis hace mucho énfasis en la victoria, sobre todo cuando empieza los mensajes a las iglesias. A partir del capítulo 2, vemos en Apocalipsis continuamente, en cada mensaje que llega a la iglesia, vemos una, vamos a decir, encomia las cosas buenas que hace la iglesia, muestra las cosas que están haciendo mal y anima a que sean parte de los vencedores. Y en Apocalipsis 2:7, por ejemplo, menciona: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primera recomendación a la iglesia de Éfeso, pero comienza y cada vez que va cambiando de iglesia, sigue el mismo patrón y termina animando a la iglesia para que sea parte de los que vencen. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré una piedrecita con un nombre escrito, dice, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Apocalipsis 2:26 dice: al que venza y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:5: al que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y sigue el mismo patrón en Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 3:21, hablando siempre de al que venza, al que venza. Y aquí en el capítulo 15 dice que sobre ese mar están los que han vencido. Están aquellos que vencieron sobre la bestia, los que no fueron engañados por la bestia, los que no adoraron a la imagen de la bestia, los que no se pusieron su marca y los que tampoco tienen su número, el número de su nombre. Y esos están de pie. Dice que tienen las arpas de Dios.
y literalmente significa las arpas que Dios le dio. Ahora, cuando tú ves este grupo de personas, si tú recuerdas en el capítulo 14, hablamos de un grupo de personas que era muy similar. Si tú vas al capítulo 14, comienza en el versículo 1, en otro escenario, pero dice el versículo 1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, esas características las vimos en su momento, pero lo que quiero que veas es que en el versículo 2, en el capítulo 14, te hablan de un gran estruendo que escuchó Juan. Juan escuchó, dice que un estruendo de muchas aguas y el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y se dio cuenta de que estaban cantando, pero no dice qué canto era, simplemente dice que era un cántico nuevo que nadie podía escuchar, que nadie podía aprender más bien, sino solamente este grupo. Pero llegas al capítulo 15 y te describe otra multitud que está cantando y está tocando las arpas también. Y dice que estas personas son las que han alcanzado la victoria. Ahora, cuando tú ves, en Apocalipsis se refiere a los que alcanzan la victoria, básicamente a los discípulos, aquellos que siguen al Cordero. Cuando tú ves quiénes son los que vencen aquí o cómo es que vencen, en el capítulo 12 comienza diciendo cómo es que son vencedores. En el versículo 11, capítulo 12, verso 11, dice, ellos le han vencido por medio de ¿qué? La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Los vencedores no vencieron por sí mismos. Los vencedores son vencedores porque vencieron por medio de la sangre del Cordero. Y esto significa que por el sacrificio, por la muerte del Cordero. Ellos son vencedores por causa de Cristo, por la obra de Cristo, y porque ellos han dado testimonio de su palabra y porque ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Y el viernes, mientras yo escuchaba a Mike McDonald hablando de este capítulo de Juan 12, se venía a mi mente este pasaje. Se venía a mi mente todo lo que hemos visto en Apocalipsis, cómo hay una insistencia continuamente para que los creyentes no amemos nuestra vida de esa manera, para que nosotros podamos ver que el triunfo de Cristo no significa triunfo en este mundo. Estos vencedores están cantando parados sobre ese mar de cristal y fuego, y están cantando un canto de victoria. Pero estas mismas personas aquí en el mundo fueron menospreciados. Estas personas aquí en el mundo murieron como mártires por causa de su fidelidad a Cristo. Estas personas son las que se menciona en Apocalipsis 13, que si no tenían su marca en la frente o en la mano no podían comprar, no podían vender, que si no adoraban a la bestia o a la imagen de la bestia iban a morir. Estas personas para el mundo son perdedores, pero vemos que Apocalipsis nos permite ver la visión del cielo y ver que esas personas en realidad son los que vencen, son los que han vencido. Y nuevamente tenemos que recordar cuando en capítulo 14 dice, nadie puede aprender este canto sino solamente ellos. Ninguna persona que no haya experimentado la gracia de Dios puede cantar genuinamente una adoración a Dios. Y eso es importante porque cada vez que tú vienes a este lugar, cuando empezamos y cantamos aquí, no lo hacemos para dar tiempo a que lleguen los demás, los que llegan tarde. No, vamos a gastar media hora de tiempo cantando mientras llegan los demás. No, ese es el propósito. Cuando
nos paramos a cantar aquí, estamos cantando porque reconocemos quién es nuestro Dios, porque hemos experimentado quién es Él y qué es lo que ha hecho, porque hemos visto a este Cordero inmolado, dando su vida por nosotros, y es por medio de su sangre que nosotros también podemos ser vencedores. Es por medio de su sacrificio que nosotros hemos experimentado la gracia y el amor de Dios, y una respuesta natural, o por lo menos racional, es adorar a aquel quien te ha rescatado. Cuando vemos aquí, dice que ellos están, estos victoriosos, estos vencedores, están de pie y están con las arpas de Dios. Y dice el verso 3 que están cantando, y aquí sí nos dice que cantan. Dicen el cántico de Moisés. Es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, el cántico del Cordero, hay un cántico que se dedica al Cordero que está en el capítulo 5, cuando hay adoración al Cordero. En el capítulo 5, verso 9, dice que hay un cántico nuevo que estaban cantando las multitudes delante del Cordero, delante del Señor, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahora, los eruditos dicen, bueno, está hablando de dos cantos, del canto de Moisés y del canto del Cordero. Y cuando tú dices el cántico de Moisés, siervo de Dios, ¿cuál es el cántico de Moisés? En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, se nos narra cómo es la retirada, o más bien la huida del pueblo de Dios. Israel ha estado cautivo en Egipto, tú conoces la historia, está en Éxodo por 430 años. Dios levanta un libertador, a Moisés, y lo envía a que hable con Faraón para que deje ir a su pueblo, para que deje ir al pueblo que estaba en esclavitud. Y Dios le da instrucciones precisas a Moisés. Moisés va, y a través de Moisés Dios envía las plagas a Egipto. Faraón no quiere dejar ir al pueblo, viene plaga tras plaga, y al final, en el capítulo 12, tú puedes leer la historia de la Pascua, viene la última plaga, donde va a haber muerte de los primogénitos. Y Dios le da instrucciones al pueblo de Israel para que sacrifiquen un cordero, para que pongan la sangre en la entrada de su casa, y para que sus hijos no mueran, sus primogénitos. Y vemos que va el ángel y mueren los primogénitos de Egipto, excepto los del pueblo de Israel, en aquellas casas donde estaba la sangre del cordero en la puerta. Inmediatamente después vemos que Faraón deja que el pueblo se vaya. De hecho, los corre y el pueblo sale de Egipto. Pero Faraón piensa dos veces y decide ir tras el pueblo y matar a los judíos, al pueblo de Israel. Y el pueblo huye y llega a un lugar donde está prácticamente atrapado entre el ejército y el mar. Y dice el capítulo 14, en el versículo, a partir del versículo 16, nos narra, dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Ahora, sabemos que, a lo mejor viste la película, la caricatura, o has leído Éxodo, y sabes que Dios obra un milagro tremendo, abre el mar, y el pueblo de Israel cruza en seco, y el pueblo de Egipto, que viene siguiéndole el ejército, cuando entra entonces dice que es consumido por el mar. Dios usa el mar para acabar con el ejército de Egipto. Ahora, si tú vas a la última parte del versículo 14, del capítulo 14, perdón, es el versículo 31, dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, ¿su qué? Su siervo. Y entonces, dice el verso 1 del capítulo 15 inmediatamente: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente.
Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron. Oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Verso 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y te voy a pedir que te quedes hasta allí. ¿Te sabes esa canción? Si eres cristiana de los 90, sí sabes, ¿no? Saco el pandero y ahorita y te vas a acordar de él, ¿no? Echó a la mar los carros del Faraón. No, era clásica. El canto de Moisés, si tú te fijas, estos primeros 10 versículos están enfocados en Dios como el guerrero, el Dios que actuó a favor del pueblo de Israel y que destruyó al ejército de Faraón. Acaba de suceder, imagínate, todo el pueblo de Israel ve con sus propios ojos cómo acaban de pasar por el medio del mar, y cuando el ejército entra, las olas vienen sobre ellos y dice que como plomo se hunden. Es muy gráfico, ¿no? ¿Has visto cómo se hunde el plomo? Como piedras, dice también. Y dice que entonces, el verso 31, vio Israel. ¿Qué cosa? Aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Temió a Jehová. Tuvo temor de Dios y creyó a Jehová y a Moisés. Aparentemente todavía no creían del todo, ¿verdad? Pero dice que ahí vio y creyeron. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Esa es una buena respuesta a Dios. Pero después, en los siguientes versículos, el verso 11 y el verso 12 comienzan hablando de las preguntas retóricas. Verso 11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Primero habla de Dios, el guerrero. De hecho, así dice que Jehová es soldado, es guerrero. Y habla de la grandeza de su poder. Y en el versículo 11 hace la pregunta y dice: ¿quién es como tú? ¿Quién puede hacer las cosas que tú haces? Y a partir del verso 13 habla de la manera en que rescató al pueblo, cómo a Israel lo cuidó. Dice el verso 13: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero dicen: tú eres el bueno, tú eres el guerrero, tú acabaste con ellos. Y luego dicen: ¿quién es como tú? ¿Quién tiene ese poder que tú tienes? ¿Quién puede hacer estas obras terribles que tú haces? Pero en contraste con el pueblo de Egipto dice: Señor, verso 13 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo. Y es algo que tú puedes ver en toda la Biblia. La ira y el juicio de Dios siempre está asociado a su misericordia y su salvación. Siempre Dios hace este contraste. El pueblo de Egipto representa a esos que se oponen a Dios, y
su juicio viene sobre ellos. Pero en contraste a su pueblo dice, con ternura, con misericordia, lo rescataste, lo condujiste. Y narra cómo Dios los va a llevar y los va a plantar en la tierra que Él les prometió. Y cómo todos van a temblar al saber que Dios mismo conduce a su pueblo para cumplir sus propósitos. Y dice el verso 18, termina diciendo, Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahora, si tú regresas entonces al capítulo 15 de Apocalipsis, dice que los vencedores tienen esta característica. Es característico su canto. En el capítulo 14 dice, este canto nadie lo puede saber, es un cántico nuevo, nada más los 144,000. Pero aquí nos dice que los victoriosos están cantando y están tocando su arpa. Y nos dice que es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, si vemos el cántico que está aquí, no es tan largo como el de Éxodo, de hecho es distinto. Así de que vamos a ver el cántico, dice el verso 3, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Si tú comparas capítulo 15 de Éxodo con capítulo 15 de Apocalipsis, los cantos no son iguales. Lo que está haciendo Juan nuevamente es que Juan está tomando historias, frases, eventos del Antiguo Testamento y los está aplicando en el Nuevo Testamento bajo este principio. Si tú te fijas, menciona el cántico de Moisés. ¿Y dónde están parados los que están cantando esto? Sobre el mar de cristal. Y es un poco que Juan está viendo el éxodo del Antiguo Testamento y Juan está hablando del verdadero éxodo o del éxodo final de Dios sacando a su pueblo, redimiendo a su pueblo, aún en medio de tribulaciones. Y lo que está haciendo, está exaltando, están adorando al mismo Dios poderoso que salvó al pueblo de Israel y que es el mismo pueblo que está rescatando a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Y están diciendo, y estos que son los vencedores, ellos están cantando el mismo canto de Moisés, y es el canto del Cordero. Y Juan mezcla varias frases de diferentes pasajes, de diferentes partes de la Escritura. Por ejemplo, comienza este canto diciendo en el verso 3, grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras. Salmo 111, en el verso 2, dice, grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. ¿Qué es lo que está enfatizando aquí? Básicamente está enfatizando, cuando habla de sus obras, no solamente habla de la creación, no solamente habla de las cosas que Dios puede hacer para crear cosas, sino también de sus juicios. Cuando cantan el cántico Moisés, comienzan alabando la gran obra, la terrible obra que acaba de hacer, y es el ejecutar el juicio contra el ejército. Si tú recuerdas, habían venido las plagas. Están diciendo, Dios, tú eres grande, solo tú tienes el poder de hacer estas cosas. Y comienzan diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Luego enfocan y muestran la identidad de este Dios al que están adorando. Dice, Señor Dios Todopoderoso. Y es un recordatorio importante. Él es el Señor y es el Dios Todopoderoso. Y cuando tú ves la respuesta, más adelante lo va a volver a enfatizar Juan, pero cuando tú ves la respuesta del pueblo de Israel fue que al ver eso, temieron a Dios. Y esa es una respuesta muy sabia, que tú y yo temamos a Dios. Dios es bueno, pero Dios es peligroso. La Biblia nos advierte de que no tengamos temor de los hombres. No tengas miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo. Ten terror de aquel
que puede matar no solamente el cuerpo, sino tu alma por la eternidad. Dios es un Dios todopoderoso y nuestra actitud hacia Él tiene que ser consistente con quién es Él. Yo he dicho aquí antes que quizá algunos quieren camarearlo, ¿no? El Señor y yo somos la ley, ¿no? Somos bien compas. Dios es el Todopoderoso. Y dice que estos vencedores están adorando sus obras, están adorándolo por sus obras, están reconociendo su poder y están reconociendo quién es Él, el Todopoderoso. Pero no solamente eso, dice ahí la siguiente parte: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué quiere decir esto de justos y verdaderos son tus caminos? Básicamente lo que están diciendo es que todo lo que Dios hace, incluido el juicio, no son demostraciones vacías de su poder. Dios no muestra quién es Él haciendo grandes milagros solamente para que veas, mira lo que Dios puede hacer. Todo lo que Dios hace es manifestar su carácter, es en consistencia o en consonancia con quién es Él. Por eso todo lo que Él hace representa lo que es Él. Y dice, todos tus caminos son justos y verdaderos. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es verdadero. Todas sus acciones son justas, son verdaderas. Dice allí en el libro de Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes esperar que todo lo que Dios haga siempre es justo, siempre es recto, siempre es santo, siempre es bueno. Aún aquellas cosas que tú y yo no podamos entender a veces. Pero Dios nos muestra que Él es justo y verdadero en todos sus caminos. Cuando hablamos de caminos, cuando Señor, muéstrame tu camino, le dice Moisés, lo que le dice es, muéstrame quién eres. Muéstrame cómo caminas. A nosotros nos dice en Efesios que debemos andar como sabios. Significa tus acciones, significa lo que tú haces. Y todo lo que Dios hace es justo y es verdadero. Y lo están adorando por esto. Porque Dios en ese éxodo mostró su justicia sobre Egipto, el pueblo que estaba oprimiendo a Israel. Pero en Cristo ha mostrado su gracia y vemos la justicia de Dios expresada de una manera increíble. Dice que ahora en Cristo nosotros somos justicia de Dios. En Cristo, a través de la muerte de Cristo se mostró su justicia rescatando pecadores. Y esa es una razón para adorarle. Es bien interesante porque cuando tú ves esta acción que Dios hizo en Éxodo, muestra otra vez cómo Dios va contra el origen del mal, es decir, o más bien contra aquel que está detrás del mal. En Salmo 74:12, el salmista habla del mismo pasaje de Éxodo. Dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación por medio de la tierra, en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Es una manera en que está haciendo referencia a Satanás. Ahora, no olvides, estos que están cantando son los vencedores. Son los vencedores y están reconociendo a Dios en sus caminos, en todo lo que Él hace. Ahora dice que es el Rey de los santos en la parte final del verso 3. Y el Rey de los santos, si tú traes una traducción, nueva traducción viviente o una NBLH, dice Rey de las naciones. Y a lo que se refiere es que ciertamente Él es el Rey de las naciones. De hecho, lo cantaron los ángeles, las multitudes en capítulo 11
verso 15, si tú te acuerdas cuando va a sonar la séptima trompeta, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser, ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Que todos los eventos en la historia, que todas las situaciones en las naciones, Dios las encamina, Dios las lleva a su plan, a completar su plan. Él está en control de todas las cosas. Él sigue siendo el rey de todas las naciones. Él es el soberano de las naciones. Y después de dar todas estas razones, pregunta la respuesta a estas acciones o a este Dios que tenemos. Verso 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y lo que está preguntando es una pregunta retórica. Ante un Dios así, todos debían de temer. Ahora, tú puedes hacerlo de dos maneras. Tú puedes temer a Dios ahorita, reconocerlo, adorarlo, o tú puedes temer a Dios en el juicio, porque va a suceder. Cuando vemos cómo Dios ejecuta su juicio, vemos que las personas que están siendo, dice, atormentadas, que no tienen descanso ni de día ni de noche por la eternidad, dice que están atormentadas delante del Cordero y sus ángeles. Todos vamos a responder a Dios. La pregunta es: ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Todos nosotros, Apocalipsis pone el escenario de una manera muy sencilla. Apocalipsis dice: o adoras al Cordero, o adoras a la bestia, adoras al mundo, adoras a algún ídolo. ¿Sigues al Cordero o sigues a la bestia o algún ídolo que la bestia te facilita? ¿Eres un discípulo o eres un morador de la tierra? No hay más opciones. Y lo que está diciendo aquí es que cuando tú ves quién es Dios, la respuesta debe ser temer a Dios y adorar a Dios. Ahora es bien importante esto, que aspecto práctico. Una de las cosas que quizás has experimentado tú es cuando vienes los domingos y otra vez llegamos al tiempo de la música y quizás no entiendes la razón por qué adoras, pero la razón está íntimamente ligada con esta. Cuando tú has experimentado la gracia de Dios, la respuesta no solamente es un deber de adorar a Dios, sino encontrar el deleite haciendo aquello para lo cual tú y yo fuimos creados. Y hemos hablado de que todas las personas adoramos algo o a alguien. Y la pregunta, decíamos, importante es: ¿a quién estás adorando hoy? ¿A quién adoras el lunes? ¿A quién adoras el martes? ¿A quién adoras el resto de la semana? Y si no podemos adorar de manera genuina 1 hora y media el domingo, no lo vamos a hacer el resto de la semana. Si tú y yo no estamos adorando de manera genuina a Dios cuando estamos reunidos aquí, difícilmente lo vas a hacer cuando estás solo. Y no podemos adorar a Dios cuando no hemos experimentado a Dios. Hemos platicado, algunos varones hemos comentado, y de repente hay una inquietud genuina. ¿Cuál debe ser el balance entre las emociones o lo que a veces conocemos como el espíritu y la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos este énfasis en la palabra de Dios? Porque la misma palabra de Dios, si tú crees que es inspirada, como dice ella misma, vas a encontrar que la manera en que tú puedes conocer a Dios es a través de ella. Tú puedes conocer a Dios de una manera general por la revelación que tenemos en la naturaleza. La creación nos muestra que hay un creador. Romanos 1 nos dice que no hay excusa para ningún hombre, porque a través de la creación podemos ver que hay un creador. Pero la creación no nos habla de un salvador. La creación nos dice lo que cantan en el capítulo 4 de Apocalipsis: tú has creado todas las cosas, por tu poder existen todas las cosas. Pero a través de la palabra podemos ver de una manera más íntima al Señor y cómo es Él. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, el autor de Hebreos en el capítulo 1 nos dice que es a través de Jesucristo que Dios ha dado el último mensaje a la humanidad.
Y cuando tú te acercas y ves la vida de Cristo, tú puedes conocer más acerca de Dios. De hecho, si tú vas al Evangelio de Juan, es uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia, lo que se llama el prólogo, los primeros versículos del Evangelio de Juan, del 1 al 18. Y solamente quiero que veas la parte final. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18, subráyalo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué estudiamos la palabra? Porque no hay forma de que tú conozcas a Dios si no es por medio de su palabra, si no es por medio de su evangelio. Pero una vez que tú lo conoces, una vez que tú has experimentado la gracia de Dios, la respuesta natural tiene que ser adoración. Y esa no es un deber. La respuesta ante un Dios que es todopoderoso, ante un Dios que muestra su gracia y su amor muriendo por ti y por mí, es que tú y yo encontremos el deleite en Él también. Todos fuimos creados para adorar, y cuando tú y yo adoramos a Dios, encontramos la razón por la cual fuimos creados. Sin embargo, tú puedes ver que en el libro de Apocalipsis, la creación completa, en el capítulo 4, verso 8, dice que están los 4 seres vivientes alrededor del trono, y dice que no cesan día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, imagínate mentalmente el escenario. Dice que están estos seres vivientes, tienen ojos por todos lados, tienen sus alas y no cesan. Día y noche están repitiendo un canto. ¿Qué dicen? Santo, santo, santo. Dice que cada vez que ellos están repitiendo este coro, están los 24 ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. ¿Y qué pasa cuando se levantan? Santo, santo, santo. ¿Y qué hacen ellos? Se postran y adoran. ¿Cuánto tiempo lo hacen? ¿Los domingos 1 hora y media? No, ¿cuánto tiempo? Por la eternidad. Estar delante de Dios los hace estar adorando continuamente a Dios. ¿Por qué? Porque ven su santidad, porque están viendo y entienden delante de quién están. Cuando tú y yo entendemos delante de quién estamos, la respuesta no puede ser distinta. Tú y yo tenemos que estar adorando a nuestro Dios. Y si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a un falso Dios. Juan en el capítulo 15 pregunta: ¿quién no te va a temer, Señor? ¿Quién no va a glorificar tu nombre? Y mira lo que dice a continuación: pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Jeremías 10:7 es de donde Juan toma esta frase. Jeremías 10:7 dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti.
Y el Salmo 86, verso 8 dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Y el Salmo 98, verso 2 dice: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Y así es lo que dice Juan en el versículo 4. Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y no olvides, están cantando esto antes de que vengan las últimas 7 plagas. Cuando Dios ya no va a afectarle el 10% o dejar libre el 10% o afectar la tercera parte. No, dice que va a traer destrucción sobre toda la tierra. Es cuando el Señor va a ejecutar su juicio final. Y en ese inter dice: todas las naciones van a venir, todas las naciones van a adorar, porque tus juicios se han manifestado. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque solamente cuando hemos experimentado su gracia y su salvación podemos ver quién es Dios, y solamente si podemos responder. Ahora, ¿es importante tus emociones? Sí. De hecho, la Biblia nos habla que debemos adorarlo con todo lo que somos. Tenemos que amarlo con todo lo que somos. Pero si tú ves en los salmos, te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el Salmo 63, 1, David dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Te fijas cómo involucra todo su ser? Mi alma y todo mi ser, todo mi cuerpo te necesita. Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando adoramos, la adoración genuina adora con todo lo que es. Cuando Jesús habló en Juan 4, en espíritu y en verdad, si no tienes la verdad, si no conoces la verdad, no conoces al Dios de la Biblia. Pero si tú conoces al Dios de la Biblia y no respondes con todo lo que tú eres, estás con un mero formalismo. Como decía el Señor: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si tú vienes aquí y cantas porque consideras que es un deber cantar, pero no te estás deleitando en Él, si no estás entendiendo quién es Dios, entonces estás solamente como un cascarón de obligación, de religiosidad, pero eso no es adoración. Un distintivo que vemos aquí de los victoriosos, de aquellos que son los seguidores del Señor, es que cantan de una manera particular. Cantan al Señor. Si te fijas, todo el enfoque es Él. No son ellos el enfoque es el Señor. Y nosotros somos llamados a lo mismo. Todavía nosotros tenemos que preguntarnos otra vez: ¿a quién estamos adorando? La pregunta no es si somos discípulos o no. La pregunta es: ¿discípulos de quién? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A Dios o a un Dios falso? Porque no hay otra opción. Solamente hay un Dios. ¿A quién estás siguiendo durante la semana y a quién adoras en la semana? Te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a tomar un tiempo a adorar a Dios. Si puedes captar de qué se trata esto, te invito para que lo pongas en práctica. Nuestra adoración es una respuesta a la gracia de Dios, una respuesta al Dios Todopoderoso y sus obras. Y en el caso de nosotros, la justicia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios se ha revelado en carne, en Jesucristo, en aquel que vino y dio su vida por nosotros, para que nosotros seamos rescatados, fuéramos redimidos para Él, para ser parte de su pueblo, para
adorarlo a Él. Y a final de cuentas, si tú no te gozas mientras adoras a Dios, el futuro no pinta bien para ti si quieres estar en su presencia, porque la Biblia nos habla de que es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad, adorando a nuestro Dios. Entonces te invito para que abras tu corazón y podamos juntos adorar. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.